Saludos Tolkien-tachis, en este vídeo vamos a analizar la figura de Galadriel en la serie Los Anillos de Poder, desde la perspectiva del canon y usando el ojo crítico. Antes de nada y respondiendo al título, en este caso la verdad está en un término medio. Rechazo la afirmación de que cualquier elemento de la serie ha destruido el canon, de raíz, porque el canon es el que es. Continuando con la Galadriel de la serie, que yo sepa seguimos teniendo el canon sin alterar, pues esta es solo una adaptación. Pero es una buena adaptación, en mi opinión, y en base al canon es mejor adaptación de lo que parece, aunque tiene cosas que no me gustan y elementos que obviamente no van en la línea del canon. En lo relativo únicamente a Galadriel guerrera, tenemos que tener en cuenta los escritos de Tolkien y su hijo en la historia del universo de la Tierra Media. Porque esta Galadriel guerrera no solo no destruye el canon, sino que va en línea con lo que es la Galadriel real de la historia escrita por Tolkien. Cuando hablamos de que Galadriel es una elfa guerrera, no me refiero a una elfa del WoW que usa placas, ataca con ira y tiene masterizado el uso de armas a dos manos. No, estas son las definiciones de guerrera que incluye la RAE, perteneciente o relativo a la guerra, que guerrea, aplicado a personas, que tiene genio marcial y es inclinado a la guerra, dicho especialmente de un niño travieso que incomoda y molesta a los demás, soldado y chaqueta ajustada y abrochada desde el cuello que forma parte de ciertos uniformes del ejército. Estas definiciones son aplicables y durante los siguientes minutos vamos a ir desarrollando estas ideas. Mucha gente me ha dicho en este tweet que puse de Galadriel que nunca pelea. Bueno, como todos cometemos errores, me pregunté si esta señora elfa de gran poder podría haber participado en una guerra y en batallas y habría luchado en ellas. Para poder saber la verdad, tenemos que ver si Galadriel era capaz físicamente de ir a la guerra y luchar. La descripción que se hace de ella es la siguiente: el nombre de su madre era Nerwen, doncella hombre, y llegó a ser más alta aún que las mujeres de los Noldor. Era fuerte de cuerpo, de mente y de voluntad, digna rival en los días de su juventud tanto de los sabios como de los atletas de los Eldar. Galadriel, por tanto, destacaba por su sabiduría, pero también por ser comparable físicamente con la élite física de los elfos. Se dice también que era orgullosa, fuerte y resuelta, como todos los descendientes de Finwë, salvo Finarfin, y como su hermano Finrod, de todos sus parientes, el que estaba más cerca de su corazón. En estos fragmentos encontramos la revelación principal sobre si Galadriel participó en alguna batalla, mediante lo siguiente: en la rebelión de Fëanor que siguió al oscurecimiento de Valinor, Galadriel no tuvo parte. En verdad, junto con Celeborn, luchó heroicamente en la defensa de Aqualonde, y el barco de Celeborn quedó a salvo del ataque de los Noldor. Y completando el anterior, aún después del implacable ataque a los Teleri y a sus navíos, aunque luchó fieramente contra Fëanor en defensa de los parientes de su padre, no retrocedió. Sabemos por la explicación de Silmarillion que la matanza de hermanos se desarrolló de esta manera. Entonces se desenvainaron las espadas, y se desencadenó una amarga batalla en los barcos, y en los muelles y malecones iluminados por lámparas, y hasta sobre el gran arco de las puertas. 3 veces la gente de Fëanor fue rechazada, y muchos murieron de ambos bandos, pero la vanguardia de los Noldor recibió el socorro de Thingol, con los primeros de las huestes de Thingolfin, que al llegar y descubrir que se libraba una batalla en la que moría gente de su propio linaje, se unieron a ella sin conocer bien el motivo de la lucha. Algunos creyeron que los Teleri intentaban impedir la marcha de los Noldor por orden de los Valar. Si queréis ver cómo fue la primera matanza de hermanos, tengo un vídeo explicando esa batalla, y os invito a verlo. Continuando con el tema, entendemos por tanto que participa activamente en una batalla de manera explícita, luchando contra Fëanor para salvar a sus parientes Teleri. Entiendo por tanto que esto sirve de base para corroborar la visión de la Galadriel guerrera de la serie, pues se explican todas las definiciones de guerrera, excepto las 6 por obvias razones, ya que Galadriel no es ropa, aunque salga en Rob. Pero esto es insuficiente para mí, no por no probar que tenía razón en el tuit inicial, sino porque quiero saber de manera genuina si esto se repite y de ser así, ¿qué más hizo Galadriel y cuál fue su contribución en las grandes guerras y las grandes batallas? El orgullo la movió también cuando al final de los días antiguos, después de la derrota de Morgoth, rechazó el perdón de los Valar para todos los que hubieran luchado contra él, y se quedó en la Tierra Media. Pero cuando hubieron transcurrido otras 2 largas edades y tuvo por fin todo lo que había deseado de joven, el anillo de poder y el dominio de Tierra Media con el que había soñado, había creado sabiduría, y lo rechazó todo. Y pasada la última prueba, abandonó a Tierra Media para siempre. Volviendo otra vez al juramento de Fëanor, estaba ansiosa por partir. No pronunció ningún juramento, pero las palabras de Fëanor sobre la Tierra Media le habían ardido en el corazón, y anhelaba ver las amplias tierras sin custodia, y gobernar allí un reino a su propia voluntad. Podemos ver en este fragmento que tiene una característica, que es decidida, y va evolucionando con el paso de los años. Hasta que no consigue saciar su ambición, ella no decide volver a Aman. Más notable, sin embargo, en el pasaje que acabamos de citar, es la afirmación explícita de que Galadriel rechazó el perdón de los Valar, al fin de la Primera Edad. Aquí subraya la capacidad de mando de Galadriel,
ya manifiesta en Valinor, la misma de Fëanor, aunque de diferentes cualidades, y se dice que, lejos de unirse a la rebelión de Fëanor, se oponía en todo. Deseaba en verdad abandonar Valinor e ir al vasto mundo de la Tierra Media. Había absorbido todo lo que era capaz de las enseñanzas que los Valar consideraban atinado impartir a los Eldar. En los cuentos inconclusos también se refleja el carácter más táctico y militar de Galadriel. De cualquier modo, Galadriel fue más previsora en esto que Celeborn, y advirtió desde un comienzo que a Tierra Media no podía quedar a salvo del residuo del mal que Morgoth había dejado, salvo que todos los pueblos se unieran para oponérsele, según la capacidad de cada uno. Miraba también a los enanos con ojos de militar, y veía en ellos a los mejores soldados para oponerse a los orcos. Luego también he encontrado una cosa muy curiosa en cuanto a definiciones que aparecen en las cartas de Tolkien. En la descripción que hace Tolkien de Éowyn, emplea estas palabras para describir que es compleja. Además, ella no era ambiciosa en el verdadero sentido político, aunque no un ama seca por temperamento. Tampoco era realmente un soldado o amazona. Vemos también la relación que hace de amazona y su faceta bélica, relacionándola con un soldado. En los pueblos de la Tierra Media encontramos una descripción de Haleth y sus gentes. Una de las extrañas prácticas de las que se habla era que muchos de sus guerreros eran mujeres, aunque pocas salían de sus tierras para luchar en grandes batallas. Se trataba sin duda de una antigua costumbre. Su capitana Haleth había sido una renombrada amazona, con una guardia personal de mujeres selectas. Otra vez se establece esta relación de amazona con guerrera. ¿Pero qué ocurre con Galadriel? En las cartas se describe también que Galadriel era así. Galadriel, como todos los otros nombres de personas élficas del Señor de los Anillos, es una invención propia, está en forma Sindarin, véase apéndice E y F, y significa doncella coronada de cabellos resplandecientes. Es un nombre secundario que se le dio durante la juventud, en un pasado distante, porque tenía largos cabellos que brillaban como el oro, pero poseía también tintes de plata. Sentía entonces inclinaciones de amazona, y se sujetaba los cabellos como una corona cuando intervenía en hazañas atléticas. En lo que se refiere a qué es una amazona para la RAE, encontramos que es mujer guerrera mítica del mundo antiguo, mujer de apariencia o carácter fuerte y combativo, mujer que monta a caballo, y traje de falda, comúnmente muy larga que usan algunas mujeres para montar a caballo. Excepto otra vez la última, porque Galadriel sigue sin ser ropa, teniendo en cuenta todas las citas que hemos visto y aún nos quedan por ver. Encontramos que todas encajan, excepto la 4. Por ejemplo, tenemos a la Galadriel sonriendo a cámara lenta como ejemplo de mujer que monta a caballo. Y esta escena, que para mí no hace justicia, es una de varias escenas en las que se le ve montando a caballo, en la serie, pero aquí disfruta de hacerlo. Hay quienes me pusieron este fragmento. Elendil y Gil-galad eran compañeros, pero esta fue la última alianza entre elfos y hombres. En la derrota final de Sauron, los elfos no intervinieron efectivamente en el sitio de la acción. Legolas fue quizás el que hizo menos cosas de los 9 caminantes. Galadriel, la más grande de los Eldar que sobrevivían a la Tierra Media, era poderosa sobre todo en sabiduría y bondad, como directora o consejera en la lucha, invencible en resistencia, especialmente de mente y espíritu, pero incapaz de acción punitiva. Primero de todo, esta parte es un escrito donde lo destacable es que a continuación habla de los Istari y de Gandalf. Lo importante de esto es el fragmento que menciona que Galadriel es incapaz de acción punitiva. Para mí no solo no contradice la información dada, sino que arropa al resto del argumento. Ese texto hace referencia al desarrollo del personaje de Galadriel, mucho más calmada y con una actitud más pasiva y menos beligerante que antaño, porque además tiene una continuación que es la siguiente. En su escala se había vuelto como Manwë en relación con la acción total general. Manwë, sin embargo, aún después de la caída de Númenor y el quebrantamiento del viejo mundo, incluso la tercera edad, cuando el reino bendecido había sido retirado de los círculos del mundo, no fue aún entonces un mero observador. Era evidentemente de Valinor, donde venían los emisarios, los Istari, o magos, y entre ellos Gandalf, que fue el director y el coordinador tanto del ataque como de la defensa. Lo compara con Manwë, que no es solamente un observador, sino que intenta llegar al fin último de las cosas, y ayudar desde una postura más indirecta. Para continuar estudiando este fragmento, hay que tener en cuenta que se refiere a los tiempos de la guerra con Sauron, no antes. Hay que tener en cuenta también que con acción punitiva se refiere a poder castigar a Sauron, de alguna manera, pero yo eso lo entiendo como una acción ofensiva. Ni Lórien ni Rivendell tenían capacidad para enfrentar a Sauron, además que debían mantener alejados los anillos élficos de las manos de Sauron. Por lo que si bien es cierto que no acometieron acciones directas, sí que participaron en la guerra. En el caso de Lórien, que es el que interesa para hablar de Galadriel, en los apéndices se destaca lo siguiente: 3 veces Lórien había sido atacada desde Dol Guldur, pero además del valor de ese pueblo élfico, el poder que había en esa tierra era demasiado grande para que alguien pudiera conquistarla, a no ser que Sauron hubiera ido allí él mismo. Aunque los hermosos bosques de la frontera fueron tristemente dañados, se rechazaron los asaltos, y cuando la sombra partió,
Celeborn avanzó y llevó el ejército de Lórien por sobre el Anduin en muchos botes, se apoderaron de Dol Guldur y Galadriel derribó los muros y dejó al desnudo las mazmorras y el bosque quedó limpio. Hasta donde yo sé, Galadriel en Lórien era motivo por el que Sauron no podía tomar Lórien, salvo yendo en persona, pues el poder de Lórien, entre otras cosas, era el de uno de los elfos más poderosos que además contaba con un anillo de poder, y posteriormente en la arremetida final es Galadriel la que derriba los muros de Dol Guldur. En el texto anterior se menciona que cuando la sombra partió, la destrucción de Dol Guldur es en el 28 de marzo, y el 25 de marzo es cuando se destruye el anillo, por lo tanto Galadriel ya puede arremeter y salir contra Dol Guldur, pues Sauron ya ha caído, su anillo había perdido su poder con la destrucción del único, y no está haciendo acción punitiva contra Sauron. Galadriel, por tanto, no ejecuta ninguna acción ofensiva directamente contra Sauron, y en la historia del Señor de los Anillos solamente actúa ella en persona, atacando cuando Sauron ya ha caído, y lo único que puede hacer es defenderse de las fuerzas de Sauron en tiempos de la Guerra del Anillo. Por lo tanto, no tendría ningún sentido que se utilizase esta frase de que no puede realizar ninguna acción punitiva como algo que contradice lo que estoy diciendo anteriormente. Para mí está totalmente probado que Galadriel era una guerrera, por lo menos en el sentido más extenso de la palabra, y no solamente como alguien que iba al combate con un hacha, sino como participante en guerras, luchadora en algunos casos con cualidades físicas que iban mucho más allá de lo normal, y una líder con una gran capacidad militar. Vamos a ver también dos elementos en los que, sin mencionarse, esta faceta guerrera pudo haber participado de batallas. Puede suponerse que Celeborn y Galadriel estuvieran presentes en ocasión de la ruina de Doriath. Se dice en un pasaje que Celeborn escapó del saqueo de Doriath, y quizás ayudaron a huir a Elwyn en los puertos del Sirion con el Silmaril, pero esto no se menciona en ningún sitio. Todos sabemos que Galadriel cruzó el frío Helcaraxe con las huestes de Fingolfin. Esto no ocurre en todas las versiones, pues en algunas, que se mencionan en la historia de Galadriel y Celeborn, varía bastante. Encontramos que Fingolfin, después del cruce del Helcaraxe, avanzó libremente desde el norte, por el dominio de Morgoth, y atravesó Dor Daedalor, y sus enemigos se escondían bajo tierra, mientras que en la presente nota sus huestes fueron sorprendidas en Lamoth. Es de entender que si es una batalla sorpresa, todo el que pudo pelear participó activamente enfrentando a las fuerzas de Morgoth, y por lo tanto Galadriel, que se encontraba entre ellos, pudo haber participado de la acción. Por último, en el 2941, el Concilio Blanco, en el que se encontraba Galadriel, atacó Dol Guldur antes de eso, pero al fin regresó la sombra, creciendo en poder, y en ese tiempo se celebró por primera vez el Concilio de los Sabios, llamado luego Concilio Blanco, y en él estaban Elrond, y Galadriel, y Círdan, y otros señores de los Eldar, y también Mithrandir y Curunir. Y en el 2941, Asir por última vez ayuda al concilio, y las fuerzas se unieron y atacaron Dol Guldur, y durante un corto tiempo el Bosque Negro volvió a ser como antaño. Teniendo en cuenta estos fragmentos, podía haber sido algo parecido, aunque evidentemente diferente, a la experiencia que tenemos de ver esta parte en la Batalla de los Cinco Ejércitos, la película del Hobbit, evidentemente salvando las distancias. Sé que muchos me vais a decir que Galadriel no es guerrera, sino maga. En lo referente a la magia, hay una carta que trata sobre este tema. Me temo haber sido demasiado fortuito acerca de la magia, y en especial acerca del empleo de la palabra, aunque Galadriel y otros muestran mediante la crítica que hacen del empleo mortal de la palabra, que el pensamiento centrado en ella no es del todo fortuito. Los elfos y Gandalf utilizaban su magia moderadamente, una magia que produce resultados reales, con propósito de beneficios específicos. Una diferencia en la utilización de la magia en esta historia es que no se tiene acceso a ella por conocimiento folclórico o hechizo, sino que es un poder inherente, no poseído, o accesible a los hombres en cuanto tales. El uso que se da de la palabra mago es más en lo referente a sabios, como puede ser los Istari, pues la magia es solo la forma de explicar esas habilidades de las que no se tiene explicación, y son inherentes a los elfos, por lo tanto no son magos, son elfos con habilidades, como pueden ser los cantos de Finrod. Además, he de añadir que independientemente de cómo sea la forma de combatir, yo la entiendo como guerrera, pues participa en guerras, batallas y aparte tiene enfrentamientos, ya sea con armas, que es capaz de blandir con capacidades físicas a la altura de los mejores, o por poderes considerados mágicos. La visión que tenemos de Galadriel, que aparece en las películas, aparece reflejada también en las cartas de Tolkien. En la carta del 25 de enero de 1971, donde se refiere a esto, me interesaron particularmente sus observaciones sobre Galadriel. Creo que es verdad que este personaje debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María, y de la presentación de su imagen, pero en realidad Galadriel era una penitente, en su juventud una conductora en la rebelión contra los Valar, los guardianes angélicos. A fines de la primera edad rehusó orgullosamente el perdón, o el permiso de volver. Fue perdonada por su resistencia a la tentación definitiva y abrumadora de coger el anillo para sí. Galadriel estaba inmaculada, no había cometido malas acciones, era enemiga de Fëanor, no llegó a la Tierra Media con los demás Noldor, sino de manera independiente.
sus motivos para desear ir a la Tierra Media fueron legítimos, y se le habría permitido partir si no hubiera sido por el infortunio de que la rebelión de Xehanort estalló antes de ponerse en camino, y ella quedó involucrada en las medidas desesperadas adoptadas por Manwë y la prohibición de toda emigración. Con esto no quiero decir que la Galadriel de la serie sea perfecta, de hecho este vídeo no iba a ser de Galadriel, iba a hacer un vídeo analizando el canon en general, de la serie, con cosas que cumple y que no, pero creo que era necesario hacerle un vídeo aparte. Aún así hay muchas cosas de Galadriel, de la serie, que no son canon, y lo comentaremos en el vídeo del episodio 1, 2, 3, etc. Así que nada más que comentar sobre este tema, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y adiós.